Amado Dios, te doy gracias porque una vez más nos permites abrir las Sagradas Escrituras y poder meditar en ellas. Acompáñanos por favor en este estudio que vamos a tener. Ayúdanos a entender que tu Santo Espíritu, Señor, pueda aclarar nuestra mente y podamos, Señor, dar interpretación a este texto de tal forma que podamos reflexionar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Jonás, el capítulo 1 y el versículo 1 comienza diciendo así. Por cierto, es una historia muy conocida, pero de todas maneras vamos a poner atención a los detalles de la experiencia de Jonás. En el versículo 1 dice Jehová. ¿Quién aparece en escena? Dios. ¿Te das cuenta que Dios aparece en la escena de la vida del personaje? Y vamos a comenzar a hacer comparación con nuestra vida. Dios apareció en la escena de nuestra vida, en la historia de nuestra vida, en algún punto. Y no olvidamos esa experiencia. Porque Dios apareció en una situación difícil, porque Dios apareció en alguna situación de enfermedad, porque Dios apareció en un momento de alegría y porque Dios aparece realmente en todos los momentos de nuestra vida, solamente que nosotros estamos enceguecidos. Pero en esta ocasión Dios habla directamente con el personaje. Por eso aquí aparece Jehová. Dirigió su palabra al personaje. ¿Quién es el personaje? Jonás. Jonás era hijo de Amitai. Y la palabra que tenía Jehová, la palabra que tenía Dios para Jonás era la siguiente. ¿Qué cosa es, por cierto, si tú lees el texto? En el versículo 2. Eso es una orden. Entonces, la palabra que tiene Dios para Jonás es una orden, es un imperativo. No es algo que Jonás podía simplemente decir, bueno, no lo sé, tal vez tenga opción a no hacerlo. Es un imperativo. Es algo que se tiene que obedecer. Si yo te pusiera en un contexto y te diría, ¿tú desobedecerías a Dios? Tu respuesta sería no, ¿verdad? Si tú oyeras la voz de Dios, ¿desobedecerías? No. Lo más seguro es que dirías que no. Pero tendríamos que ponernos en los zapatos de Jonás. Y tendríamos que ponernos a pensar y decir, si él escucha la voz de Dios, ¿cómo se atreve Jonás a decirle, o mejor dicho, no a decirle, a actuar de forma contraria a la orden que Dios había dado? Y te vas a dar cuenta que no es muy diferente a nosotros. Porque Dios dice, Dios ordena, y nosotros siempre actuamos de forma contraria a lo que Dios ordena. De forma natural. Una vez me preguntaba, no sé cuántos de ustedes han tenido un desánimo en su vida como cristianos y alguna vez han desistido en la fe. Pero quien les habla desistió en la fe. Y yo sabía lo que me esperaba. Yo sabía que si renunciaba a la gracia de Dios, estaba siendo condenado. Y que si en algún momento Cristo aparecía en la nube de los cielos, yo no me iba a ir con Él. Yo estaba seguro de eso. Y aún así había decidido separarme del amor de Dios. Algunos lo hacemos abiertamente. Nos separamos de la iglesia. Algunos lo hacemos, vamos a decirlo como a escondidas. Estoy presente los miércoles de noche para orar,
estoy presente en la recepción de sábado con los grupos pequeños, estoy los sábados en la mañana, estoy en la iglesia, estoy participando de las actividades de la iglesia, pero mi corazón está lejos de Dios. Hay muchas formas de separarnos de Dios. Y lo que estaba haciendo Jonás era desobedecer. Pero vamos a continuar. Entonces lo que Jonás tenía que hacer, ¿qué era? Levantarse y dirigirse ¿a dónde? A Nínive. A Nínive. Nínive, dice aquí la Biblia, que era una gran ciudad. Era, bueno, ustedes conocen mejor que yo una gran ciudad, ¿no? Ustedes están ya aquí viviendo muchos años. Yo me sorprendo de todas las cosas que encuentro en este lugar. Comida no falta. Y hay muchas oportunidades para estudio. Recién me acabo de enterar que te regalan una laptop si te pones a estudiar. Y yo estaba pensando, pido mi laptop, pero yo tengo laptop, ¿para qué voy a pedir otra? Pero te regalan, si es que tú estás estudiando, te regalan una laptop. Tú puedes solicitarla. O sea, oportunidades hay. Así es la gran ciudad, hay un montón de oportunidades. Te ofrecen comodidades. Hay de todo en la gran ciudad. Pero esta gran ciudad tenía una característica. Le dice, anda, ve a esa gran ciudad, clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Si hay alguna característica que aquí debemos resaltar es la maldad. ¿Cuándo existe la abundancia de maldad? Cuando la presencia de Dios no está en ese lugar. Porque si nosotros consideráramos la presencia de Dios en nuestra vida, en todo momento estaríamos tratando de mantener una vida de santidad. Pero como nuestra mente es tan olvidadiza, se te olvida que Dios está en todos los lugares. ¿Cómo le decimos nosotros a este tributo? Omnipresente. Omnipresente. Dios está en todos lados, solamente que a ti se te olvida. Tú puedes estar desobedeciendo, puedes estar viendo videos que no están permitidos, estás mintiendo, estás engañando, estás robando, pero Dios está allí. Él puede visualizar todas esas cosas. Entonces ahora cuando Él hace un juicio para la ciudad de Nínive, dice, la maldad ha subido hasta mí. Ahora tienes que ir y pregonar contra ella. Aunque esto suena mal, Dios estaba dando ¿qué cosa? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba mostrando su misericordia. Aunque abundaba la maldad, Dios estaba enviando a un personaje, ¿para qué? Para que hubiera esperanza en esa gran ciudad donde reinaba la maldad que había subido hasta la presencia de Dios. Así que no importa cuántos pecados cometas, Dios te da una oportunidad más. Amén, amén. Y va a enviar, dice, a alguien, ¿verdad? Para que pueda pregonar contra esa maldad. Solamente que ese alguien, que dice la Biblia, no quiere ir. ¿No te parece muy similar a una realidad que nos toca vivir actualmente? No sé, en mi país sucede esto. Tal vez aquí no sucede, quién sabe. Pero cuando decimos, comienza, siempre hacemos 2 semanas de oración, 2 campañas evangelísticas al año. ¿Ya? Pocas son las iglesias donde participan todos. Normalmente dejan que lo haga el líder. Ahí está el anciano, puede ser que lo haga. Y la iglesia desaparece.
Para ese momento solamente ya los jóvenes, pues, ya los jóvenes tienen todo el potencial, tienen toda la energía y le cargan la responsabilidad a los jóvenes. Sí, se hace, es posible, de todas maneras las campañas evangelísticas se hacen, pero la mayoría huye, como Jonás. La mayoría dice, no tengo tiempo, llego tarde, no puedo hacerlo. No sé qué es lo que tenía Jonás en la mente en ese momento. Lo único que dice la Biblia es, pero Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a un lugar al que Dios no le había dicho que vaya. ¿A dónde? A Tarsis. Y es curioso porque, bueno, él dice que desciende a Jope para irse justamente a Tarsis. ¿Por qué había elegido Tarsis? Cuando nosotros hacemos un estudio de geográfico, vamos a decirlo así, en ubicación en distancia, ¿ya? Tarsis estaba como a unos 3.000 kilómetros. A unos 3.000 kilómetros. Y Nínive estaba a unos 800 kilómetros. Ustedes, creo que es por millas, ¿verdad? Chispas, así no nos vamos a entender. Ya hagan el conversorio porque yo lo traje en kilómetros. Un kilómetro tiene 1000 metros, una milla tiene 450 metros, creo. Ya por ahí pueden sacar el cálculo que son matemáticos. Pero fíjate, la distancia que él había determinado irse, dice, para huir de la presencia de Dios. En primer lugar, huir de la presencia de Dios. Conociendo cuál es el atributo de este Dios maravilloso que está en todos lados. No, lo que él estaba haciendo es huir ¿de qué? De su responsabilidad. Eso es lo que estaba haciendo él. Él estaba tratando de huir de esa responsabilidad, porque sabe muy bien, ¿verdad?, que de todas maneras la obra se va a realizar. Porque cuando Dios determina hacer algo, Él lo va a hacer de todas formas. Él te hace un llamado a ti, pero si tú no aceptas hacer eso que Dios te ordena, Dios va a usar a otra persona y la obra se va a hacer. Eso es lo que ocurre. Así que de todas maneras la obra se va a hacer, pero yo me voy lejos, yo me imagino nada más, ¿no? Así que Dios enviará a otro. Y ya yo voy a estar lejos, no creo que Dios me quiera regresar unos 3.000 kilómetros, no sé si ha sacado millas, otra vez, ¿verdad? Para ir hasta ese lugar, no lo creo. Pero mira lo que dice la Biblia. Y ahora sí nos vamos a ir en partes para ir terminando, porque aquí hay secciones muy interesantes. Cuando Jonás sube al barco para dirigirse a Tarsis, según él, para irse de la presencia de Jehová, el versículo 4 dice, pero Jehová hizo soplar, ¿qué dice la Biblia? Hizo soplar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Lo primero que Dios hace, ¿qué cosa es? Envía, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios envía? Una tempestad. Uno se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué crees que Dios levanta una tempestad? ¿Habrá tenido Dios algún propósito en ese momento para levantar una tempestad? Yo creo que es obvio, ¿no? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué Dios levanta una tempestad? ¿Qué quiere lograr con la tempestad? Entre en razón. ¿Sabes? Dios dice, cuando quiere, primero hemos visto la aparición de Dios que se dirige directamente, ¿verdad? Una voz aparece y le habla a Jonás directamente, pero ahora le habla a Jonás, porque este es el personaje principal,
¿A través de qué? A través de una tempestad. ¿Alguna vez Dios te ha hablado? No sé si era en esta iglesia o creo que era en otra, donde creo que en esta no, es en otra iglesia, en North Cascade, decía una hermana. Yo sentía, dice, la presencia de Dios cuando salía a caminar, dice, y de pronto comenzó a caer la lluvia y me caí en la cara, decía. Ella sentía, dice, que Dios estaba ahí porque Dios es poderoso, ¿no? De alguna forma ella estaba viviendo una experiencia que ella decía, Dios estaba allí. Y Dios realmente se presenta a través de la naturaleza para hacernos entrar en razón. Yo te voy a contar algo. Yo conocí la iglesia adventista después de un terremoto. En el 2001, en Perú, en el sur del Perú, hubo un terremoto. En el 2000 yo iba a bautizarme en la iglesia católica. Iba a ser católico. Iba a la iglesia católica. Le rezaba a los santos. Prendía las velitas de vez en cuando también. No en casa, pero en un cerro íbamos en la Semana Santa, en una fecha especial. Íbamos a un cerro, prendíamos las velitas y luego bajábamos a la iglesia para orar a los santos y nos arrepentíamos de corazón y salíamos de la iglesia católica como que perdonados porque habíamos confesado todos nuestros pecados. Eso creía. Y mis padres habían planificado bautizarnos ya al fin de año del 2000, pero pasó algo y luego vino el 2001, este diciembre sí nos bautizamos hasta que fue el terremoto. No recuerdo la fecha, pero entre medio año más o menos. Y en medio del terremoto, no te voy a contar todos los detalles, una tía comienza a gritar así: Dios mío, perdónanos porque nos hemos olvidado de ti. Y ella oraba y oraba en ese momento. En la noche toda la familia se vino a mi casa y habíamos tendido colchones porque teníamos un espacio amplio allí y todos estábamos durmiendo allí. Entonces le preguntaron a mi tía por qué había hecho eso. Y ahí ella contó diciendo de que antes había pertenecido a la iglesia adventista. Y desde entonces, desde ese momento, nosotros decidimos ir a la iglesia adventista. Dios se presenta a través de qué? A través de la naturaleza. Y sigue apareciendo, dice, vamos a ir a otra sección, vamos a bajar, dice en el versículo 6. Entonces, ¿quién aparece ahora? Quiere seguir entonces Dios hacerle entrar en razón a Jonás y ahora aparece ¿quién? El patrón. Dios utiliza también a las personas. Cada vez que un predicador te dice aquí adelante, es momento de aceptar a Jesús en tu corazón. No creas que es una casualidad. No es una casualidad. Es Dios que te está haciendo un llamado una vez más. Cuando alguien viene y toca la puerta de tu casa para decirte, es momento de que entregues tu corazón a Dios. Cuando recibes una llamada telefónica y te dice, vamos a estudiar la Biblia y lees en la Biblia que Dios quiere entrar en comunión contigo para perdonar tus pecados, no es una casualidad. Es que Dios te está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Y Dios utiliza a las personas. Vamos a irnos un poquito más allá. En el versículo 7. Entre tanto, el patrón viene, ¿verdad? Se le acerca, lo despierta, le dice, dormilón, ¿por qué estás aquí? Vamos arriba. Y luego echan, ¿qué cosa dice? En el versículo 7 pasa algo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el versículo 7? Echan suerte. Echan suerte. ¿Y la suerte a quién le cae? A Jonás. Ahora Dios estaba usando ¿qué cosa? Algo entre todos los que estaban en el barco ya habían tirado todas las cosas, ahora solamente estaba la tempestad no calma, todos clamaron a su Dios, pero no sucede nada. Entonces ahora hay que echar suerte, y la suerte le cae ¿a quién? Al que estaba siendo llamado por Dios. A él entonces, y ahora si tú dinos, porque esto no es una casualidad, dice, tú, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Y él responde todas esas preguntas, ¿verdad?
Vas a leer en los versículos siguientes que Él responde todas esas preguntas, su oficio. En el versículo 9 vas a encontrar la respuesta. Soy hebreo, ¿y qué dice? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No hay otro. ¿Y ahora qué hacemos? Jonás, ¿qué dice allí? Aquí hay una respuesta muy humana. La respuesta muy humana es seguir en su propia decisión. No, todavía no. Todavía no voy a volver a Dios, no voy a obedecer, prefiero, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que sigue? Láncenme a dónde. No, pero volver a Dios. Ir otra vez, ahora sí, Señor, voy a ir a Nínive a predicar. No, todavía no. ¿Qué hacemos contigo? Láncenme al mar. Y les aseguro que la tempestad se calma. Entonces, lo lanzan al mar, ¿verdad? Porque esa fue decisión de Jonás. La decisión de Jonás fue ¿qué cosa? ¿Cuál fue la decisión de Jonás? Morir. ¿Sabe cuándo una persona quiere morir? Cuando ya no hay más salida para él. Cuando ya no hay esperanza. Ahí es cuando quiere morir. Pero Dios no deja morir a Jonás. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tenía preparado Dios? Un submarino. Un submarino, ¿verdad? 3 días estaba allí Jonás en el submarino. Dios tenía preparado un gran pez. Así de misericordioso es Dios. Las decisiones que nosotros podemos tomar pueden ser equivocadas, pero Dios es bueno. Y cuando Jonás estaba en el pez, ¿cuántos días estaba? 3. Eso está en el versículo 17. Dios había dispuesto un pez. ¿Estuvo cuántos días? 3 días y 3 noches. Y cuando estaba dentro del vientre del pez, y con esto terminamos, yo voy cerrando mi libro. ¿Qué pasó cuando estaba en el vientre del pez? Yo te pregunto allí, ¿qué posibilidades de vivir hay en el vientre de un pez? Ninguna. Solamente Dios podía librarlo. Por eso, en los versículos que siguen, Jonás reconoce algo y dice: Dios de mi salvación. Porque la salvación solamente está en Dios. Las decisiones que nosotros tomamos no nos salvan. El único que nos puede salvar es Dios. Y esta es la vida de Jonás, parte 1. Solamente es una porción de este libro. Pero yo espero que tú hayas comprendido algo. Como seres humanos estamos acostumbrados a tomar malas decisiones. Estamos acostumbrados a desanimarnos. Estamos acostumbrados a desanimar también. Pero Dios es un Dios ¿de qué? De oportunidades. Y Él te da una oportunidad más. Yo quisiera orar contigo. Vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios por esa oportunidad que nos da. Oremos. Amado Dios, gracias. Tú nos has buscado una y otra vez. Todas las veces que hemos tomado malas decisiones, Señor, no entendemos cómo es que tu misericordia es tan grande para preferirnos así como pecadores que somos. Señor, si en algún momento te hemos desobedecido, si en algún momento tomamos dirección opuesta a la orden que tú nos has dado, si en algún momento, Señor, te hemos negado, si en algún momento, Señor, te hemos rechazado, perdónanos. Hoy sabemos que nos buscas una vez más y nos haces un llamado especial para estar, Señor, una vez más contigo. Dios mío, muchas gracias por esta noche.
Confiamos en tu amor, confiamos en tus cuidados, sabemos que tú estás muy atento en nuestra vida para cuidarnos, para protegernos, para cumplir, Señor, tus propósitos que son buenos y perfectos. Porque tú quieres salvar, Señor. No solamente querías salvar la vida de Jonás, sino que querías salvar la vida de toda la gran ciudad que estaba llena de pecado. Porque así es tu misericordia, Señor. Muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén.